Bueno, buenas tardes a todos. Que no he saludado, no he dicho nada. Hombre, muchas gracias por venir en este día de lluvia, que ya sabemos, aquí le contaba a Juan Luis que los malagueños, aunque yo soy adoptivo, pero sigo mandando mis raíces granadinas a la baicinera, sois como los caracoles, chiquillos. Llueven y os metéis para adentro, ¿eh? Bien. Pero la lluvia es buena, hombre, el agua es necesaria. Claro, y además si alguno que otro puede crecer un poquillo, da el último estirón con el agua. Podría haber empezado mañana, pero bueno, no pasa nada. Bueno, aunque todos conocéis a Juan Luis Cano, voy a hacer una leve presentación y vamos a tener una charla. Iré preguntando sobre su trayectoria, haremos un recorrido y luego os pasaremos la voz a vosotros para que preguntáis lo que queráis. Juan Luis Cano, periodista, comunicador, emprendedor y lo que se tercie, como acabamos de ver, nació 3 veces. En la sombra de la funeraria familiar La Paz, donde jugaba al escondite, y un 600 verde donde los sueños se sujetaban a la vaca con pulpos de goma elástica. La segunda fue de la rumba de Carabanchel, el barrio que le enseñó a pelear por un palmo suyo y que el horizonte del barrio siempre es una frontera. Y la música que le contagió, como acabamos también de ver, las bulerías del flamenco como pellizco de la verdad, de las entrañas, porque si no nadie se la cree. Y el ritmo del cajón, en el que Juan Luis taconea con las manos para acompañar la percusión de los pasos de baile. Su tercer nacimiento sucedió en la universidad, en cuyas clases se convertía en personaje, improvisaba con su pandilla retransmisiones de unidades móviles desde la última fila y en el bar, que más tarde sería la mesa redonda de un programa de radio a 4 voces, que luego sería un ménage à trois y al final una pareja cuyo amor solo separó la distancia. Pero antes de que ocurriese, durante un manojo de años, Juan Luis Cano y Guillermo Freser, yo no sé si me habéis puesto hoy a charlar con él porque necesita un Guillermo en su vida, revolucionaron la radio, la viajaron por frontera a su aire y convirtieron el humor inteligente y surrealista en la marca por la que todos lo recordamos y lo continuamos siguiendo sin perderle la onda. Le he dado un abrazo antes de entrar y os aseguro que sí, de verdad, Juan Luis Cano es de goma espuma. Gracias. Oye, qué bonita. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, a Unicaja, por confiar en mí. Gracias a ti por aceptar. Bueno, gracias a vosotros. Ha sido, la verdad es que muy bonito, ¿no? El que alguien se interese por tu trayectoria, ¿no? O sea, que también para mí ha sido emocionante y muy bonita la introducción. Me ha gustado mucho. Enhorabuena. Y gracias por traernos la lluvia. Sí. que hacía mucha falta. Hablaba antes de ese cuarteto con el que prácticamente los 4 amigos partís de la universidad, de la Complutense, que lo que no me extraña es que nos expulsaran el primero, haciendo esas cosas que hacíais ya, de acudir enmascarados con narices postizas y retransmitiendo la radio en directo. Esa era una de las cosas que hacíamos. Éramos 5 realmente, ¿eh? Sí. Éramos 5, ya solo quedamos 3, tristemente. Éramos Santiago Alcántara, Guillermo Freser, Jaime Varella y José Luis Blasco, que era el subdirector del Diario de Córdoba, que murió hace un par de meses, tristemente. Y éramos 5 chicos pues muy divertidos y iba a decir un poco jetas, no, pero que hacíamos cosas muy diferentes a lo que hacía la juventud en nuestra época, sobre todo en la facultad, ¿no? Y efectivamente, sí, hacíamos eso. De repente íbamos a clase disfrazados, o de repente en el bar de la facultad empezábamos a hacer unidades móviles, o en clase a lo mejor uno se sentaba al final, otro al principio, y empezábamos, pero esto es medio de clase, ¿eh? Atención, compañero, ¿qué ha dicho el profesor? Y claro, el gamberro, vamos, el gamberro. Sí, los profesores ya nos conocían y bueno, pues como les hacíamos gracia, ¿no? O de repente nos íbamos a la biblioteca de la Facultad de Periodismo y empezábamos allí a hacer, yo qué sé, a contar un cuento, a contar historias y la gente nos rodeaba, o sea, ya en la facultad éramos gente muy conocida, ¿no? ¿Ahí os disteis cuenta de que eso podía ser un programa de radio? No. Aquello lo hacíamos, pues por eso he dicho, pues por divertirnos, porque nos hacía gracia y ya está, nada más. Y entonces yo ya había empezado a trabajar en un periódico
en el periódico, que luego siguió en Barcelona, pero salió simultáneamente en Madrid y Barcelona. Guillermo trabajaba en Europa Press, Santi era el crítico musical de La Hoja del Lunes y Pepe Luis ya colaboraba con un periódico en Córdoba. O sea que ya en primero ya estábamos todos más o menos colocados. Sí, pero estabais en el papel prácticamente, no, sí. No en la onda. Y Jaime Varella empezó a trabajar en la cadena SER sí. en 40 principales, de locutor, tenía una voz muy bonita. Y entonces nos llamó Jaime porque la cadena SER fue la primera que hizo la experiencia de empezar a emitir en frecuencia modulada toda la noche, porque hasta entonces a las 12 de la noche se acababan las emisiones y se acababa hasta el día siguiente. Entonces la SER empezó a hacer ese experimento y le dijo a Jaime: ¿quieres hacer un programa? Haz lo que te dé la gana, no te vamos a pagar, haz lo que quieras. Y entonces él nos dijo: vale, venga chico, vamos a hacer un programa. Y lo que hicimos fue, de una manera absolutamente inconsciente, sin premeditación absoluta, hacer eso mismo que te he estado contando. En la radio. En la radio. Y de repente aquello se convirtió en algo pues completamente fresco, diferente, nadie había hecho nada así, y se convirtió en un programa muy, muy conocido en un par de meses en Madrid. El Flexo. Fíjate tú que estás hablando de que es un experimento que se hace en la radio de noche. Entonces, los dos que venimos, tocaba decir La Hoja del Lunes, o sea, que fíjate tú, venimos de una generación en la que precisamente la noche o la madrugada, en la radio en esos años, aparecen programas que todos guardamos muy buena huella, Tris tras Tres, con Carlos Faraco en Radio 3, sí, bueno, Ya porque sí, de Sifú, Caravana de hormigas, Jack el Despertador. Exactamente, El Loco de la Colina, ¿no? Que aparece también. En ese momento, ¿tú crees que la radio o las madrugadas de la radio fueron el gran laboratorio de transformación de la radio española? No solamente la noche, la noche especialmente, pero no solamente la noche. Yo creo que en aquella época, y os juro que yo no tengo una visión nostálgica de nada en la vida. Otra cosa es que tenga mis recuerdos y me guste tenerlos. Pero no soy una de esas personas que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor, en absoluto. Aunque es verdad que en algunos casos sí lo es. Pero sí que es verdad que en la radio había lugar para la imaginación. Se jugaba más con los instrumentos que te daba el medio. Es decir, nosotros podíamos hacer, bueno, cuando digo nosotros también puedo hablar del búho musical o del Jack el Despertador. Podíamos hacer que estábamos retransmitiendo un programa desde el Himalaya y tú hacías que el oyente se imaginara que estabas en el Himalaya. O de repente nosotros hacíamos un sketch entrevistando a un marciano que hablaba en gallego y tú te imaginabas a ese marciano, porque jugábamos con la imaginación, con el sonido. Ahora la radio, quitando algunas excepciones, es solo gente que habla. No sé si me explico. Solo gente que habla. Ahora tienes como un guión cerrado, ¿no? Y solo gente que habla. Entrevistas y opinión y noticias. No hay más en la radio. La radio, cuando yo era jovencito también, era mucho más. Había concursos, había música en directo, había grandes programas desde teatros que no... Porque, claro, ahora se hacen muchos programas desde teatro, pues lo que hacen es llevar directamente la radio, o sea, los locutores y los presentadores a un escenario. Sí, como una mesa como esta. Una mesa ya está, pero es el mismo programa. Entonces, yo creo que en aquella época sí que se hacían cosas muy interesantes que pasaron a quedar en el olvido. Creo que se está empezando a recuperar en el formato podcast. Sí. Una cosa que te le iba a preguntar más adelante, pero aprovecho para preguntártela ahora, que ha pervertido un poco la radio, esa defensa que haces tú de la imaginación y también de la voz, ¿no? Esas voces que había que imaginarla, es esa tendencia que a mí me parece ordinaria hoy día de televisar la radio. Bueno, a mí me parece horrible. O sea, eso de poner una cámara en un estudio de radio es una herejía. Es una herejía, precisamente por eso, porque a la gente no le gusta la radio. A la gente que hace eso, que no le gusta la radio. Es igual que lo de poner un micro de diadema, como a mí me intentaron poner en un momento, no hace mucho, en un programa que estuve haciendo en la SER otra vez. Un micro de diadema. Dice, pero vamos a ver, tío. O sea, tú tienes que jugar con las distancias, tienes que jugar con el sonido. ¿Qué me hace poniendo un micro de diadema? O sea, ¿pero esto qué es?
porque ha cambiado el concepto. Entonces, las redes sociales, Instagram, Internet, ha cambiado los formatos, ha cambiado los gustos y ha cambiado la manera de consumir comunicación. Y yo creo que eso es una atrocidad, o sea, lo de quitarle ese halo de magia que tiene la radio, porque el que te está escuchando se tiene que imaginar, lo pierdes. Sí, de hecho, hace poco en un congreso de periodismo, el año pasado aquí, con Mara Torres, es amiga nuestra, y hace ese magnífico programa del Faro, yo decía, pero ¿por qué rompe la imaginación de las entrevistas del Faro con lo bonita que es, con la voz que tiene y lo que a los invitados que han pasado? Y sí, lo ves, pero rompe todo el encanto que tiene. Totalmente. Y luego lo feos que somos toda la gente de la radio, que por lo menos como no te veían, pues oye, tú mantenías ahí el rollo. Siempre tenías alguna enamorada que no sabía cómo era. Luego ya, claro, venía el chasco, pero... La época de las canciones dedicadas, ¿no? Aquellas voces que todas las mujeres soñaban con el seductor, que luego era bastante feo. Sí, sí. Nosotros, fíjate, al principio, cuando hacíamos el flexo, quedábamos con las chicas que llamaban a la radio y tal, y quedábamos con ellas en una cafetería que había allí enfrente y tal, y claro, ellas no sabían cómo éramos ni nosotros sabíamos cómo eran ellas, ¿no? Ahora ya, claro, lo ves, ya te ven, ¿no? Entonces ya pues sabes que no van. Bueno, vosotros dais el salto gracias a un gran maestro de la radio que yo creo que está injustamente olvidado, como es Martín Ferrán, que prácticamente en Antena 3 es el inicio prácticamente, digamos, de una manera... con más proyección social, al meter en Radio Fórmula, ¿no? El modelo de radio que vosotros... Bueno, la frecuencia modulada. La frecuencia modulada. Y ahí vosotros innováis, hacéis una revolución, sobre todo porque hasta ese momento el humor en la radio siempre había sido una sección, por ejemplo, en los años 50, que el Zorro, ¿no? Que había pero no había programas de humor, aunque también tocabais literatura y entrevistas y la actualidad, pero era un programa de humor. Es que nosotros hacíamos, o sea, el humor lo teníamos, o sea, era humor de radio para la radio y por la radio. Vale. Lo que había habido hasta Goma Espuma, yo creo, eran humoristas que iban a la radio, que es diferente. O sea, nosotros hacíamos, por eso te he dicho yo, lo de crear imágenes, crear escenarios absolutamente imaginados, y por eso nosotros lo que hacíamos era trasladar a la audiencia a esos escenarios que nosotros nos imaginábamos y que improvisábamos constantemente. Para hacer Goma Espuma, por ejemplo, para los técnicos era dificilísimo, porque claro, nosotros improvisábamos, jamás hemos llevado un guión, nunca, jamás. Entonces el técnico nos tenía que ir siguiendo. Entonces, en aquella época, estoy hablando de la época de Antena 3, ¿no? Que era todo, pues todo era humor por humor, ¿no? Entonces, a lo mejor entre disco y disco decíamos Guillermo y yo, ¿qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Venga, vamos a hacer, un señor que va en un submarino y hay de repente hay una invasión de monjas subacuáticas. Y entonces, a partir de ahí, el micrófono se abría y empezábamos a hacer eso. No sabíamos qué coño iba a pasar y el técnico nos tenía que ir siguiendo, hago así porque tenían que ir metiendo los cartuchos. No había ordenador, entonces metían los cartuchos. Nos tenían que ir siguiendo, ¿no? Y eso para los técnicos era súper difícil. Y bueno, era una gran escuela para los técnicos también hacer... Tú has dicho que improvisabais y que no parecíais de guión. Yo recuerdo escucharos en esa época intermitentemente y la sensación que tenía siempre era como si estuviera Muñoz Seca, Jardier Poncela y Argan Neville en una comida o en una cena, porque realmente era como no quién le pisaba a quién, pero quién le ponía más difícil al otro el humor surrealista, porque era muy surrealista en la historia. Y aunque no partíais de un guión, algo tendría que haber como punto de partida, ¿no? Vamos a ver, había que nosotros nos conocemos muy bien y nos conocíamos muy bien ya desde entonces. Y vamos a ver, lo que solíamos hacer de una manera inconsciente y no preparada era dejárselo al otro votando. Eso. O sea, nosotros sabíamos, es una técnica, al final la improvisación es una técnica. El tener gracia o no tener gracia ya no, pero el improvisar es una técnica, o sea, es como un músculo. Si tú te pasas mucho tiempo sin improvisar, pues luego te costará más, pero si lo haces durante 3 horas al día, toda tu vida, pues llega un momento en que lo que no sabes hacer es un programa con un guión. Lo que sí teníamos nosotros luego cuando ya mezclamos nuestras dos vertientes, ¿no? Que era la vertiente humorística y la vertiente periodística, que fue cuando empezamos a hacer el programa por la mañana,
Ahí se vio más, pero nosotros lo que siempre hemos tenido, y de verdad no me malinterpreten, o sea, yo no quiero decir que nosotros seamos gente súper culta y tal, pero sí que tenemos una red que es el colchón cultural. O sea, nosotros pues siempre nos ha gustado la literatura, el cine, el arte, no sé qué. Entonces, claro, no es lo mismo improvisar sobre la ignorancia que improvisar con un colchón cultural que te vale pues para dar forma y contenido a esos disparates, porque si no, el humor se convierte en una tontería. Entonces yo creo que Goma Espuma lo que no fue nunca fue una tontería. Otra cosa es que estuviéramos mejor o estuviéramos peor o tuviéramos más gracia o menos gracia, pero incluso en las cosas más absurdas siempre había un sostén cultural. No sé si me explico. Sí, hombre, claro, incluso de decir cosas de una manera surrealista relacionadas con la vida de lo cotidiano y de la, claro, de la actualidad, que me metíais unas cargas y como el que la ha soltado sin querer. Nosotros siempre pero vamos, siempre hemos utilizado el programa para mandar nuestra manera de ver la vida, ¿no? Sí, hay una cierta filosofía. Sí, la hay en el programa. Y también seguíais haciendo el gamberro, porque una de las gamberradas más divertidas que creo que que hicisteis en esa época fue lo de las psicofonías, ¿no? Al gran director del programa. Pero en esa época que estaban los programas. Pero eso fue en el Flexo. Eso fue en el Flexo. Eso estábamos en la SER, eso fue brutal. Mira, esto fue acojonante. Pues claro, porque eso es... Los más mayores de aquí a lo mejor saben de quién hablo. Había un programa en la cadena SER en onda media, de cosas de estas de marcianos y cosas de estas que hacía Antonio José Alex. Sí. Era la época de Jiménez del Oso, de todas esas cosas. Sí. Y entonces nosotros coincidíamos con él haciendo el Flexo, nosotros en la FM y él en onda media. Y entonces una noche que llegamos pronto y dije, vamos a hacer una putadilla a Antonio José Alex. Y entonces pusimos una cinta de Revox, que eran las cintas abiertas, aquellas grandes en las que se grababa, pusimos a grabar y en vez de grabar por el micro, grabamos por la aguja del tocadiscos. O sea, por la aguja del plato donde se ponían los discos, ahí grabamos ahí, yo qué sé, hola. Y entonces, si eso lo escuchabas luego en la cinta, parecía una psicofonía total. Y no me acuerdo lo que decíamos, porque hay gilipollez y tal. Y entonces lo metimos en un sobre a nombre de Antonio José Alex y cuando lo grabamos bajamos a Conchillo, que era el bedel que había, le dijimos, oye, Conchillo, que nos han dejado este sobre en nuestro estudio, pero que es para Les, dáselo cuando venga. Y esa noche lo metió. Nos han dejado dar una psicofonía, la hostia. Y se montó una película al tío que era todo mentira. Y la habíamos dejado allí, bueno, lamentable. Pero esa no fue como para fiarse de Iker Jiménez y de... Sí, porque más de pero una las hemos hecho más gordas, ¿eh? La verdad es que erais tremendo. O sea, que era... Joder, las hemos hecho muy gordas, mira. Las madres no se fiarían mucho de vosotros, ¿no? Sí, Las madres era muy buena gente, pero mira, me acuerdo, yo creo que lo más gordo que hicimos, que eso no ha trascendido, pero está, yo creo que está, o debería estar en los anales de la radio de este país. El año 1983, 2 años después del golpe de Estado, como éramos unos inconscientes, nosotros hacíamos el programa de 8 a 9 de la noche en Antena 3. Y en aquel entonces ya estábamos solamente Guillermo y yo. Y Santi había ido a vernos porque luego nos íbamos a cenar o a tomar una copa o lo que fuera. Y entonces era el 23 de febrero. Y entonces estamos haciendo el programa normal y tal, y mientras sonaba un disco decimos a Santi, oye tío, entra, salte del estudio y cuando a ti nosotros vamos a seguir haciendo el programa normal y corriente, cuando te venga a ti en gana, entra como si fueras la Guardia Civil. Y empieza aquí a pegar gritos y a decir que esto está tomado y tal. Y al técnico le dijimos que cuando Santi entrara, que dejara los micrófonos abiertos durante 30 segundos y que luego metiera un disco que entrara llorado. Un disco que entrara llorado era que entrara mal. O sea, y luego ya, tal. Y que, que entrara llorado, no, que entrara así como dando golpes en la aguja en el disco. Y que después lo quitara como de un manotazo.
y que después de eso pusieran marchas militares. Y salió redondo. Salió redondo. A los 10, 15 minutos estaba la calle Velázquez, la calle Oquendo y todo el edificio tomado por la Guardia Civil de verdad. Pillaron al jefe de publicidad, a Manolo Idiarte, le pillaron en el garaje de la radio con el coche nuevo, y era un coche, era un Audi, me acuerdo perfectamente, que estaba lleno de botones. En aquella época era un último modelo. Y entonces la Guardia Civil entró en el garaje. ¡Abra usted la ventana! Y entonces el tío intentaba abrir la ventanilla y le daba a los... O sea, no sabía cómo funcionaba nada, el tío ahí súper nervioso. Y entonces, claro, aquello nosotros aguantamos el tirón, ¿eh? Y entonces el director de informativos por aquel entonces, que se llamaba José Cabero, pues fijaros si nos consentían, ¿eh? Venía allí al estudio y nos decía: chicos, por favor, poner jotas, que también son muy patrióticas, pero no cantan tanto. Y nosotros, ¡no! Bueno, total, que al día siguiente, claro, se montó la de Dios. Se bloquearon todas las centralitas de todas las emisoras, se montó la de Dios es Cristo. Por eso te digo que no sé cómo eso no ha quedado registrado en los anales de la radio. Pues sí, porque ahí hiciste un ejercicio No, fue brutal. Bueno, pues al día siguiente, claro, lo normal es que nos echaran. Y entonces hubo un consejo, lo que se llamaba en Antena 3 un consejo de sección, que era que se reunía Manolo Martín Ferrán con todos los directores de la emisora y con los jefes de informativos y tal. Y entonces salen del consejo de sección ese, y Luis Herrero viene y nos dice: chicos, os habéis librado del milagro. Y eso, sí, porque claro, os querían echar, pero el propio Manolo Martín Ferrán dijo: hermosos, estos chicos son unos genios. O no se les dice nada o les echamos directamente. Y yo voto por no decirles nada. Y no nos dijeron ni mu. Fue brutal aquello. Está muy bien. Fue brutal. Está muy bien. La verdad es que hemos tenido... Escuchándote contar eso, te voy a contar que cuando yo era niño, llamaban a mi padre al colegio. Le decía: mire usted, Pepe Luis, usted sabe que los niños cuando hacen gamberradas siempre dicen que la culpa es del otro, ¿no? El otro siempre es su hijo Guillermo, ¿no? Sí. Te quiero preguntar con eso: ¿el otro eras tú o el otro era Guillermo en este tipo de historia? Porque pues mira, de verdad, yo creo que al 50% de verdad, ¿eh? Yo creo que éramos... O sea, ninguno ha tenido más peso que el otro, y además siempre hemos creído... Otra cosa ya es la personalidad y la manera de ser de cada uno, ¿no? Pero yo creo que nosotros hemos repartido al 50% todo, la responsabilidad, el trabajo. Cuando hemos tenido que pasar alguna chunga lo hemos soportado entre los dos, hemos tirado del carro cuando hemos tenido que tirar del carro, que ha sido más de una ocasión, los dos juntos, de verdad, ¿eh? Luego, evidentemente, teníamos nuestras broncas y nuestras disputas, no. Porque, imagínate, yo, Guillermo, es la persona con la que he pasado más tiempo en mi vida. No solamente tiempo, sino he estado metido en más cosas y he vivido cosas más fuertes, incluso más que con mi mujer. O sea, yo los eventos más potentes que he tenido en mi vida los he vivido con Guillermo. Hombre, quitando el día que tuve a mi hija y esas cosas, ¿no? Bueno, hace muchos años de compañeros juntos, ¿no? Sí, tú antes has dicho que no hacíais guiones y has dicho, pues claro, el humor... Sigue hablando, que voy a coger un caramelo, ¿te escucho? Sí. Has dicho lo de la... Puedes moverte por ahí, es lo que trae la mariposa esta que tenemos, te permite moverte. Mira yo cómo estoy también. Tú has dicho, no utilizábamos guión, has hablado de técnica, yo quería preguntarte, ¿el humor te nace o se hace? Gracias. Pues mira, yo creo que el humor tiene mucho que ver con tus vivencias y con tu educación. Lo que pasa es que luego a nivel profesional tú lo vas puliendo. Pero yo creo que es una manera de ser y una manera de ver la vida y de comportarte ante la vida, ¿no?
el humor tú puedes utilizarlo o puedes ser receptor solamente, no tienes por qué, pero creo que tener el sentido del humor ayuda mucho en la trayectoria vital de cualquier persona. Antes, en la entrevista que me hacía esta chica del canal de televisión, creo que ha sido, yo le he dicho que si a la vida, a cualquiera de nosotros nos dicen que busquemos los momentos mejores o los momentos más importantes de nuestra vida, estoy seguro que en un 80 o un 90% ha estado presente la risa o la sonrisa. Estoy seguro. A la de cualquiera de nosotros, por unas cosas o por otras. Lo que pasa es que también es verdad que en este país yo tengo la sensación de que el humor, determinadas élites que puede ser que sean una pseudointelectualidad rampante, considera al humor profesional como una disciplina de segundo orden, ¿no? Cuando para mí creo que está a la altura de cualquier otra disciplina artística o cultural. Pero la gente no, la gente lo consume, lo respeta, lo quiere, y de hecho en este país el humor siempre ha salido al rescate. De hecho, siempre, no solamente profesionalmente. El sentido del humor y el humor en la gente ha hecho que salgamos de momentos de una extrema dificultad a lo largo de nuestra historia. Sí, de hecho tú tienes una definición muy bonita que me gusta mucho, que dices tú, el humor es una saeta que cala hondo en el pueblo, ¿no? O sea, que quizás porque con humor las penas son menos, ¿no? Pues no sé si lo había dicho, pero es cojonuda la frase. Sí, eso es tuya, es tuya. Pues será mía, sí, pero sí, claro, el humor penetra tan hondo como el dolor. O sea, y además, no solamente eso, sino que es un vehículo perfecto y maravilloso para transmitir cosas, pensamientos, noticias, sensaciones, para unir personas. O sea, yo creo que el humor es un síntoma de inteligencia en el emisor y en el receptor, ¿eh? Y lo que yo sí recuerdo haber dicho muchas veces es que el humor es la inteligencia destilada. Está bien, buena frase. Tú has dicho que los políticos en España en general, ¿no? Creo que te refieres más a los tiempos actuales, toman el humor como algo de un género como de segundo. No he dicho los políticos, ¿eh? No has dicho No he dicho los políticos, creo que he dicho algo así como una pseudointelectualidad. O una sí, exacto. Sí, yo no me refiero a los políticos, me refiero a quienes parece que dicen por dónde tienen que ir los temas, ¿no? Sí, pero yo te lo decía porque Goma Espuma vive un momento, está en la hemeroteca, ¿no? Donde el humor dentro de la programación radiofónica tiene, digamos, yo creo que no ha tenido un momento tan bueno donde estabais vosotros, y sobre todo ya cuando estabais por la mañana alternando con entrevistas, que hablaremos de eso. Estaba Típico con Luis del Olmo en protagonistas con el Estado de la Nación, estaba Pedro Ruiz. Es decir, que hay un momento donde en España la intelectualidad o la pseudointelectualidad, la política, la sociedad está un poco fascinada porque el humor se convierte en un termómetro de la actualidad o en una catarsis de bastante nivel, ¿no? O sea, que ahí vivisteis una época Bueno, nosotros buena. Sí, pero yo creo que fue no una época, yo creo que fue el resultado de lo que nosotros nos habíamos labrado. O sea, yo no creo que fuera generalizado, no lo creo. Lo que pasa es que sí creo que la gente que era Goma Espumera y que nos seguía sí que nos respetaba, y no solamente eso, sino que teníamos credibilidad entre ellos. Claro, nosotros utilizando, cuando tú dices que un programa de humor o con humor, porque a mí no me gusta decir que eran programas de humor, sí, eran programas con humor. Cuando si yo te digo que nosotros nos fuimos, uno de los premios Ondas que nos lo dieron por la cobertura que hicimos de la guerra de Kosovo, en Kosovo, pues claro, dices, joder, con humor, dice, pues sí. Pues nosotros fuimos a la guerra de Kosovo, cubrimos la información de Kosovo, en Bosnia también, porque el humor no frivoliza el mensaje. O sea, yo me he cansado y seguiré diciéndolo toda mi vida. El humor no frivoliza el mensaje. Lo que frivoliza es la estupidez. Pero el humor no. El humor es un vehículo para contar las cosas. Y si tú eres suficientemente, no voy a decir inteligente, pero tienes el suficiente sentido común como para saber utilizarlo,
es un medio tan bueno como cualquier otro para contar las cosas. De hecho, ese humor que utilizabais como argamasa de vuestro programa, sobre todo por la mañana, hay momentos donde introducís el género de la entrevista, donde además hacéis entrevistas a personajes muy importantes, entre ellos al propio presidente del gobierno entonces, Felipe González, y a muchos más. Y eran unas entrevistas que tenían su nivel como propio género de entrevista y donde de repente metíais un relámpago de humor. ¿Lo hacíais como, en ese sentido el humor os servía como de atmósfera con el entrevistado? Completamente, completamente. O sea, nosotros utilizábamos el humor en las entrevistas, bueno, porque el humor siempre flotaba, ¿no?, en todo el contenido del programa, pero a nosotros nos servía para distender el ambiente, para hacer que el entrevistado se encontrara a gusto y a raíz de ahí, pues, conseguir sonsacar o tener una entrevista interesante, con preguntas interesantes, como la podía hacer Iñaki Gabilondo. Por cierto, Iñaki, que hacía el programa justo enfrente de nosotros, o nosotros enfrente del de Iñaki, siempre nos felicitaba cada vez que hacíamos algo que él consideraba interesante y además lo proclamaba. O sea, yo recuerdo cuando... Claro, nosotros hemos entrevistado a todo Dios. O sea, cuando te digo a todo Dios, es a todo Dios, desde la política a la literatura, a la música, al teatro nacional e internacional. Y hemos conseguido verdaderos scoops. Yo me acuerdo una vez cuando Pinochet estaba oculto en Londres porque tenía una orden de búsqueda y captura, nosotros nos enteramos del hotel en el que estaba. Y llamábamos todos los días. Y evidentemente no nos pasaban. Decíamos, Pinochet, colgaban. Y un día volvemos a llamar y lo cogió alguien que debía ser nuevo. Y dice, ¿de parte de quién? En inglés. Y dice Guillermo, de su amigo Guillermo. Y nos pasaron. Y entonces le entrevistamos. Claro, le hicimos 2 preguntas porque a la segunda ya el tío colgó y se dio cuenta. Pero claro, eso salió en todos los sitios, en todos los informativos de la SER, no sé qué. Iñaki pasó al día siguiente a felicitarnos en directo en nuestro programa, se metió al estudio para darnos la enhorabuena en directo y nos dijo, chicos, nos habéis dado a todos una lección de periodismo. Iñaki Gabilondo. Sí, fue en 2001, que es cuando estaba refugiado Pinochet en Londres y le da luego el premio Cervantes a Edward por el tema de la reconciliación chilena. Y luego, por ejemplo, me acuerdo otra vez que, por cierto, Iñaki lo cuenta en un programa que hemos hecho ahora Guillermo y yo para Movistar, que se llama Goma Espuma, El Reencuentro, que es muy bonito. Y entonces Iñaki contaba una historia muy buena y Carlos Herrera una historia muy divertida también, que ahora os la cuento. Entonces Iñaki cuenta que un día que el PNV había llegado a un acuerdo con Aznar por el que le había sacado el oro y el moro. O sea, aquello había sido un acuerdo muy importante políticamente y estaba toda España buscando a Ana Sagasti. Toda España buscando a Ana Sagasti. ¿Dónde estaba Ana Sagasti? En Goma Espuma. Y entonces Iñaki montó un pollo en la redacción de la SER diciendo, joder, 150 periodistas por toda España, no sé qué, tal, no sé qué. ¿Dónde estaba? En Goma Espuma. Sois unos gilipollas. Bueno, montó un pollo tremendo, pero nos dio la enhorabuena, ¿no? Y Carlos Herrera contó una cosa buenísima, que esto es de la época de Antena 3, cuando hacíamos ese programa de humor por humor. Y nos pegábamos tales pasotes, como lo que os he contado antes, el 23F y tal, que me acuerdo un día que era Semana Santa. Y entonces, además me acuerdo que se me ocurrió a mí, no por nada, porque se nos ocurría una vez a uno otra a otro, pero recuerdo que esto se me ocurrió a mí. Digo, Guillermo, tío, ¿por qué no retransmitimos la procesión del silencio? Y entonces Carlos Herrera lo cuenta y dice, joder, ¿y estos tíos retransmitieron la procesión del silencio y se tiraron 1 hora callados? En la que solamente decían de vez en cuando, ¡shh! ¡Silencio! Por favor, tal. Pero así cada 5 minutos. Y dice Carlos,
Y lo cojonudo es que yo me tiré ahí toda la puta hora. La verdad es que no teníais... O sea, hacíamos cosas muy... No teníais límite y también fuisteis pioneros en sacar la radio, en llevarla afuera y además la lleváis a sitios que eran conflictivos. Vais a China, vais a Cuba, donde también colocáis una parabólica en una azotea y hacéis un programa también burlando de la censura. Cuéntaselo porque ese también es fantástico, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que la tecnología ya permitía sacar la radio al exterior, pero sacar la radio de verdad. O sea, no llevar un corresponsal a un sitio, sino llevar toda la infraestructura del programa, que era grande. O sea, nosotros teníamos un equipo gordo, éramos bastante gente y entonces nos dimos cuenta que, claro, la tecnología ya nos permitía emitir desde el desierto, si queríamos, ¿no? Y entonces nos dijeron, la SER nos decían, pero estáis locos, no sé qué. Y efectivamente nosotros hicimos el programa desde sitios insospechados. Y el primer, si no el primero, uno de los primeros programas que hicimos fuera fue en Cuba. Creo que hemos sido los primeros que desde que triunfó la Revolución Cubana hemos conseguido emitir desde La Habana, desde Cuba, en directo sin censura previa para el exterior. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos mintiendo. Nos tiramos un montón de tiempo consiguiendo los permisos y al final lo conseguimos porque dijimos que éramos un programa musical y que solamente íbamos a retransmitir música desde allí y que queríamos hacer programas sobre la música cubana. Entonces nos dieron el permiso y no solamente nos dieron el permiso, sino que nos dejaron emitir desde un estudio de Radio Rebelde. Pero nosotros instalamos arriba, en la azotea una parabólica. Y entonces todo lo que hacíamos allí se metía directamente a España. Y ellos no lo entendían muy bien eso, no lo pillaban muy bien. Y entonces, claro, nosotros hicimos allí un programa que sí, metíamos música, pero dimos allí por todos lados. Y entonces entrevistamos a un comandante, estábamos entrevistando a un comandante que estaba en el gobierno por aquel entonces, que se llamaba el comandante Lester, me acuerdo perfectamente. Entonces, para que os hagáis una idea, bueno, los estudios eran súper antiguos, todo con aparatos, mesas húngaras del siglo pasado y tal. Entonces era con el comandante ¿no? Lo que era la pecera con 2 técnicos y detrás como 5 o 6 personajes que nadie sabía quiénes eran, pero que iban con el comandante y que a nosotros nos seguían a todos los sitios. O sea, íbamos a la playa con estos señores, íbamos a cenar con estos señores. Y entonces estamos entrevistando al comandante y claro, nosotros entre broma y no sé qué, no sé cuánto, nosotros le estábamos haciendo una entrevista como había que hacer. Y entonces, claro, como ellos no entendían muy bien que eso se estaba emitiendo en directo para España, cuando hacíamos alguna pregunta así un poquito difícil, apretaban el botón de órdenes que se llama, que solo lo oyes tú, pero no se entiende, y decía, esto no se lo puede preguntar al comandante. Entonces decía, y entonces seguíamos la entrevista. Y cuando había otra pregunta, no, ya leíamos esas cosas, no se pueden decir. Pero bueno, al final el comandante Lester quedó encantado y luego nos invitó a un mojito. O sea, nunca habéis tenido problemas con la censura ni fuera, ni aquí, ni en China, ni allí, jamás. En China también conseguimos emitir en directo sin censura con algunas cosas también fuertes. Vamos a ver, a nosotros, que yo recuerde, 2 veces nos dijeron, oye, esto no, y nos lo pasamos por el forro. Sí, en 2 veces, además en la última época. Se presentó allí la dirección de la emisora y tal, diciendo eso no lo hacéis. Pues nada, pues echarnos. Pero solamente en 40 años o 35 años de trayectoria, ¿no? Indomables. Otro momento interesante en vuestra trayectoria, en la trayectoria tuya de Goma Espuma, porque también fue otra de las cosas prácticamente pioneras, fue cuando en Telecinco, aquel Telecinco inicial de las Mamachicho, ¿no? Que todo el mundo ponía para ver a las Mamachicho. ¿Sabes quién se casó con una Mamachicho? No. El Bigotes. El Bigotes, ¿no? El Bigotes Arrocel, ¿no? Sí, no, el Bigotes, el de la trama Gürtel. Ah, sí, es verdad, sí. Se casó con una Mamachicho y además
para nosotros el Bigotes es Alvarito, porque era técnico en Antena 3. Ah, Era técnico de radio, un tío muy divertido, muy gracioso. Era técnico de José María García. pues fíjate, pues terminó después. El Bigote, muy gracioso. Pues ahí inventasteis también algo que luego también en la televisión tuvo su momento de focos, ¿no? De ecos, que fueron los teleñecos, unos teleñecos Joder. fantásticos, que yo no sé por qué, porque duró poco. Yo no entiendo por qué, Bueno, porque duró era muy poco, divertido. duró poco porque yo creo que una vez más, yo creo que nosotros estábamos en el momento inoportuno, en el lugar inadecuado. Aquel programa se nos ocurrió, estábamos... Claro, es que nosotros hemos hecho unas cosas muy disparatadas. O sea, cuando nosotros nos vamos de Antena 3, fue el año 90. Sí. Y entonces nos ficha Onda Cero, Onda Cero. para hacer la tarde. Y entonces nosotros le decimos a ¿cómo se llamaba? Durán. Tomás Martín Blanco se llamaba ¿Ah? el director. Tomás Martín Blanco se llama el director general. Y dijimos, vale, pero nosotros vamos a hacer el programa desde Los Ángeles, en Estados Unidos. Y dijo, pero vamos a ver, ¿pero eso cómo es? Pues así es. Y nos fuimos y estuvimos haciendo el programa desde Los Ángeles, un año entero. Y lo hacíamos de la siguiente manera, claro, eso ahora mismo sería imposible. En casa de Guillermo tenía un apartamento, yo vivía en otro sitio y tal, y en el apartamento de Guillermo, bueno, realmente el que se fue Guillermo. Sí, pues tenía la novia, ¿no? Yo me fui después. Entonces, en el apartamento de Guillermo montamos un estudio chiquitito, que fue, por cierto, el día que fuimos a comprar todos los aparatos, conocimos a Michael Jackson, fue la hostia. Porque estaba en la misma tienda, vamos, ¿no? Y nada, entonces grabábamos allí en el estudio de Guillermo, o sea, en la casa de Guillermo, en unas cintas de una cosa que se llamaba DAT, por aquel entonces. Eso lo metíamos en una caja, nos íbamos al aeropuerto, a la cola de Iberia, y a algún viajero le decíamos, oiga, mire, somos Goma Espuma, no sé si nos conoce, tal, sí, no, tal, no sé qué. Mire, ¿le importa llevarnos esta caja a España? Y entonces en el aeropuerto en Madrid le estaba esperando Mavi, que era nuestra chica, de tal, con un cartelito que ponía fulanito de tal, Goma Espuma, no sé qué, le daban las cintas y lo metían en Onda Cero. O sea, fue brutal aquello. ¿Y por qué te contaba esto? No, porque era un poco el periplo que hiciste ahí de Antena 3, os vais a Onda Cero, de Onda Cero luego es M80, ¿no? Hacéis Pero no era por eso. Algo no tenías tú en la cabeza que... No, me ha preguntado algo que te lo iba a contar y me he ido... Los teleñecos de Telecinco. Ah, sí, exactamente. Entonces, en aquel año en Los Ángeles, pues se nos ocurrió trasladar el mundo de Goma Espuma, todo ese mundo del humor y de personajes absurdos, no sé qué, cómo trasladarlo a la tele. Y entonces dijimos, joder, pues con muñecos. Ah, pues tal, no sé qué. Y resulta que en el pueblo de la mujer de Guillermo, que es americana, que es donde vive ahora Guillermo, es un pueblo de Nueva York que se llama Rhinebeck, vivía Kermit Love, que era el socio de Jim Henson, que es el creador del Barrio Sésamo. Sí. Y, de hecho, el sapo Gustavo, la rana Gustavo, se llama Kermit, en inglés, por este señor que fue su inventor, el Kermit Love. Y entonces Guillermo se lo contó un día. Y le dijo, mire, tal, fue a verle y le dijo, mire, tal, no sé qué, yo, tal, la radio, un amigo, mi compañero, no sé qué, no sé qué. Y entonces el Kermit Love le dijo, mira, mañana me voy a Nueva York en el tren. Si eres capaz de contarme el proyecto en el trayecto del tren, pues me lo cuentas y tal. Y efectivamente, Guillermo se fue con él en el tren, se lo contó y al llegar al tren le dijo, mañana te vienes a donde hacían Barrio Sésamo, que me interesa. Y entonces se vino con nosotros a España, estuvo con nosotros aquí, montamos el programa, se lo vendimos a Telecinco, que ahora te digo cómo fue, que fue muy divertido también. Si es que al final la vida son coincidencias. Y entonces empezamos a hacer un programa en el que nadie creía. Valerio Azarov no creía en él, no sabían qué hacer con ese programa, pero habían llegado al compromiso de emitirlo. Y entonces emitieron solo 5 o 6 programas porque no lo entendía nadie. O sea, el público de Telecinco, que estaba con la Mama Chicho, no entendía eso, pero es que el resto del público tampoco, porque era un programa
de muñecos con humor adulto. O sea, que ahora mismo es un programa de culto, ¿eh? En YouTube y tal, pero en aquel entonces es que era un programa marciano, en medio de una selva de tetas, porque es que eso era la televisión privada en aquel momento. ¿Y qué te iba a decir? Joder, es que se me han saltado el cielo. Y se acabó. ¿Cómo lo vendisteis? ¿Cómo lo vendisteis? Iba a contar cómo lo vendisteis. Fue brutal. Resulta que yo vengo de vacaciones, que me había ido a Brasil. Me había tirado 3 meses en Brasil. Y vengo de vacaciones y me voy a tomar una copa con Guillermo y con Jaime Varella a un sitio que estaba muy de moda en Madrid en aquel entonces, que se llamaba O Madrid, que era una discoteca que había a las afueras al lado de Pozuelo, en la carretera de La Coruña. Y entonces era el sitio de moda y tal. Y entonces estábamos allí y Jaime era muy amigo de la mujer de Valerio Lazarov, que era una chica italiana muy mona, así muy resultona y tal, muy maja, encantadora, una tía estupenda y muy divertida además. Y entonces pues la vimos allí tomando, hombre, tal, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, tal, bueno, tal, y nos presenta a Valerio Lazarov, a Santi, a Guillermo, a mí, tal, nos presenta y estamos ahí tomando una copa con ellos y tal. Y de repente la mujer de Valerio le dice, ¿es este o no es este? Y entonces Valerio se me queda así mirando y me dice, va a ser este. Total, que de repente se me acerca Valerio Lazarov y me dice, ¿te importa pasarte mañana por mi despacho? Y digo, bueno, vale, tal. Total, que me cita en su despacho, voy al día siguiente a su despacho, en Torre Picasso, y me dice, Emilio Aragón deja el VIP Noche, quiero que lo presentes tú. Y le digo, no, VIP Noche yo, ¿qué dices, tío? Vamos, ni de coña, que era lo de la mamachicho. La mamachicho. Y digo yo, vamos, hombre, ni de coña, tal. Piénsatelo, tal. Bueno, total, que le dije que no, pero insistió. Y entonces, en la siguiente reunión, le dije, vale, yo te presento el VIP Noche con una condición. Que lo presente con uno de mis amigos, da igual Guillermo, Santi o Jaime, y que me compres un programa de muñecos. Y entonces me dijo, hecho. Entonces presenté el programa con Jaime Varella, estuvimos presentando el VIP Noche, Jaime Varella y yo, y nos compró el programa de los muñecos. ¿Qué pasó? Que el VIP Noche ese conmigo fracasó, que te cagas. Hicimos 10 o 12 programas solo, o 10 o por ahí. De lo que yo me alegré muchísimo porque no tenía nada que ver conmigo, pero ya habíamos firmado el programa de los muñecos, con lo cual se acabó el VIP Noche, pero el programa de los muñecos lo hicimos. Y por eso hicimos el programa de los muñecos. Pues fíjate, buena venta, ¿no? Vamos a hacer un quiero, vamos a pasar de la época del periodismo y del humor a otra faceta tuya que has ido desarrollando y que además estás muy involucrado en los últimos tiempos, que empieza más o menos en el año 95 con Goma Espuma, como una ONG, que os vais precisamente a Cuba, es donde empezáis a hacer una labor muy interesante. Luego vais también a llevar gafas de sol al Sáhara, entráis en contacto con el Frente Polisario, estáis en varios conflictos internacionales, siempre con el tema de, digamos un poco la ayuda humanitaria y los niños, ¿no? Cuéntanos un poco cómo nace, cómo aparece eso. Vamos a ver, nosotros en principio lo que queríamos, o sea, lo que hacíamos era radio. O sea, nosotros, nuestra primera intención siempre era hacer radio. Pero cuando lo que hacíamos era, ya que íbamos a algún sitio, pues decir, bueno, ¿y qué necesitan ahí? Pues si podemos llevarlo, pues lo llevamos. Entonces, el primer viaje que hicimos, que fue a Cuba, llenamos un barco entero de juguetes. Y entonces hablamos con UNICEF, porque nosotros solicitamos a la audiencia, que nuestra audiencia siempre fue súper solidaria y siempre que lo solicitábamos daban un paso al frente, era maravilloso. Entonces nosotros decíamos, vamos a Cuba, queremos juguetes para llevar a los niños. Y llenamos un barco, o sea, fue brutal. Y claro, aquello se nos venía, era demasiado para nosotros. Y entonces hablamos con UNICEF y le dijimos, oye, mira, ¿por qué no nos ayudáis? Y entonces vinieron la gente de UNICEF porque lo que nosotros queríamos era repartir los juguetes nosotros.
no dárselo al gobierno, sino repartir nosotros los juguetes. Y los repartimos por los colegios. Eso fue lo primero que hicimos. Luego, pues íbamos a hacer el programa al Sáhara. Bueno, pues, ¿qué pasaba en el Sáhara? Porque en el Sáhara pues, no tenían gafas de sol, pues va a repartir gafas de sol. Porque por el efecto del sol en la arena, la gente se queda ciega. Le provoca cataratas, básicamente. Entonces, pues repartimos gafas de sol entre los beduinos. A raíz de eso nos recorrimos todo el desierto de Mauritania operando con una ONG que se llamaba Accione de oftalmólogos y ópticos, operando a los beduinos de cataratas, precisamente. Íbamos con una UBI móvil, con 2 UBIs móviles, y nosotros íbamos en avionetas. Un par de días antes montábamos allí las jaimas, hacíamos los programas desde allí y lo que se hacía era avisar a toda la gente de la zona para que fueran al día siguiente, para que les hicieran una revisión visual y que pudieran operar a la gente de cataratas. Eso fue brutal, porque ahí vimos gente, ahí vimos momentos, porque a ti te operan de cataratas y al día siguiente ves. Y vimos cosas, o sea, por ejemplo, pues madres o padres que no conocían la cara de sus hijos. Sí, O sea, claro, sí, vimos cosas maravillosas, ¿no? Pero quiero decir con esto que nosotros, en principio, lo que queríamos hacer era radio. Y, de paso, pues echábamos una mano. Eso fue cogiendo forma y, al final, decidimos montar la fundación y tener proyectos permanentes. Y proyectos permanentes que tuvieran que ver con la educación, porque nosotros siempre hemos creído que para dejar de ser una persona desheredada de la vida, pues casi siempre pasa por tener educación. Entonces, pues básicamente la Fundación Goma Espuma a lo que nos dedicamos es a eso, a educación infantil. Estamos en varios países, estamos en Nicaragua, donde llegamos porque la directora de la Fundación es nicaragüense, aunque ella no está con nosotros porque se fue a Alemania, pero ella era nicaragüense. Y como nosotros lo que hacemos desde el principio es colaborar con ONGs locales, porque lo que no funciona en cooperación es llegar aquí, llega el hombre blanco, el listo, que te tiene que decir lo que tienes que hacer. Nosotros nos aliamos con ONGs locales, que son las que de verdad controlan el terreno, y entonces nos fuimos a Nicaragua porque ella es de allí. Luego llegamos a Sri Lanka, que es un sitio donde la gente no... ¿Qué hacéis en Sri Lanka? Pues es que llegamos allí cuando el tsunami, porque nos dimos cuenta que era el único país que, como no es muy conocido, era el único país que había sido azotado por el tsunami, igual que la India o que Indonesia y tal, pero allí no llegaba ayuda. Y entonces nosotros fuimos personalmente allí a ver a la zona más chunga de donde más había atizado, y con nuestros recursos pues lo que hicimos fue reconstruir una escuela y montar un orfanato, y luego dar becas a las familias. Y con eso seguimos. Y luego estamos en Senegal también y en España. Y en Congo. La solidaridad, y más de gente así, digamos, que viene de los medios, que viene a lo mejor del cine, ¿no? A veces parecen como que son como reportajes, ¿no? Que te dan proyección, y es un término o un compromiso casi, no voy a decir de moda, pero como muy extendido. Pero, sin embargo, la solidaridad tiene una cara B, ¿no? Que es la realidad, que es la dificultad de la solidaridad, Juan Luis, es mantenerse en las causas, porque a veces es como algo efímero, ¿no? O algo que se desvanece, ¿no? Llevamos el año 95 y te aseguro que hemos pasado momentos muy chungos, y más cuando no estás en la radio. Porque claro, en la radio, cuando estábamos en la red era mucho más fácil, porque yo qué sé, pues a lo mejor nosotros hacíamos para sacar dinero un festival de flamenco, y cuando venía una campaña de publicidad para meter en el programa decía, bueno, hacemos la campaña, pero tú metes pasta aquí. Y patrocinábamos el flamenco y a través de ese festival conseguíamos fondos. Ahora ya vete tú a hacer el programa, o sea, vete a hacer el festival. Los 2 últimos años me costó a mí de mi bolsillito un pastón. Y entonces, ¿por qué? Porque ya no encuentras, no tienes esa fuerza. Entonces, ha habido momentos muy duros. Nosotros, además, al ser una ONG chiquitita o una fundación chiquitita, no accedemos nunca a ayudas estatales o institucionales. Tampoco nos presentamos porque sería absurdo. Yo entiendo que el dinero se lo den a Médicos del Mundo y no a mí. O a, yo qué sé, a una grande. Yo eso lo entiendo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es eventos
cosas que nos inventamos, que intentamos que sean divertidas también para la gente que participa, para financiarnos, ¿no? Pero claro... como Flamenco para Todos, ¿no? Que es la manera o ahora que hemos hecho una maratón, que es la maratón más corta de la historia, son 42 metros en vez de 42 kilómetros. No sé, tenemos que hacer cosas siempre diferentes para que la gente, bueno, pues se lo pase bien, se divierta y sacar fondos, porque, claro, cuando tú tienes que mandar la pasta a los proyectos, macho, tienes que mandar la pasta a los proyectos. Entonces, del 2008 al 2014, que fue la crisis gorda esta que tuvimos, o sea, las pasamos putas. Pero putas. Pues decía, ¿no? Que lo difícil es mantenerse, ¿no? Claro. Que no sea una cosa de flor de un día o de tres. No, y además te digo una cosa. O sea, hay mucha gente que conoce, que sabe que Guillermo y yo tenemos una fundación, pero nosotros solamente salimos a hablar de la fundación cuando tenemos que hacer un evento y promocionarlo. O sea, nunca hemos ido a hacer propaganda de decir, mira qué buenos somos. O sea, no, esto es una responsabilidad que Guillermo y yo adquirimos en un momento determinado de nuestra vida y que, por desgracia, pues lo tienes ya para siempre. Entonces, bueno, eso dice bien de ti, incluso... No me malentiendas, ¿eh? O sea, no lo quiero decir, no lo he dicho para que penséis, mira qué bueno es este, sino que nosotros hemos separado siempre mucho nuestra vida profesional de nuestra vida personal y la fundación forma parte de nuestra vida personal. Sí, pero eso dice mucho de ti, a favor. O sea, porque bueno, vamos a ver, yo creo que nosotros hacemos hasta donde llega nuestra mano. Y hay mucha gente que hace hasta donde llega su mano. Nosotros somos gente conocida en los medios de comunicación y entonces tenemos esa facilidad. Claro, yo estoy seguro que aquí habría mucha gente al que le gustaría tener una fundación y poder echar una mano, pero seguramente que no tendría manera de sacarla adelante. Nosotros, por nuestra profesión y nuestra situación social, pues podemos hacerlo. No dices hasta donde llega vuestra mano, hasta donde llega tu mano que es inquieta, tu mano y tu cabeza, también estuvo a punto de dar un salto a la política con esa... cuando presentasteis en el 2007 en las municipales, ¿no? A los vecinos pues, contra los escándalos urbanísticos en vuestra zona, algo que aquí en Málaga no sé si podríamos hacer como ellos y hacer un partido de vecinos en defensa, ¿no? Porque eso casi en un momento de también sale adelante, ¿no? No, como casi. Bueno, hemos estado 12 años gobernando. 12 años. Sí, yo pensé que no había sido. Como que hemos estado 12 años gobernando en una época muy dura, además. Fue un movimiento municipal de vecinos de allí que nos inventamos entre 6. Y claro, fue durísimo. La política es dura y sobre todo cuando no vienes de ahí, no tienes red y eres un pringao. Lo que pasa es que aquello fue adelante. Fue muy importante, claro, que yo estaba en los medios y que tenía una cobertura mediática importante y luego que el grupo de gente que nos juntamos ahí, había gente profesionalmente muy potente. O sea, había catedráticos, había directores de empresas, había directores de compañías de publicidad, de agencias de publicidad, y luego gente muy comprometida que se fue sumando y conseguimos algo que fue espectacular. O sea, cuando nosotros a lo mejor llevábamos a entrevistar al programa al presidente del Senado, pues es que me preguntaba, oye, ¿qué tal lo de vecinos? O sea, lo conocía todo Dios. Y estuvimos 12 años gobernando, hemos estado, ¿eh? Y ahora hemos perdido, yo me retiré ya del tema, ¿eh? Porque en los estatutos del partido teníamos, una de las cláusulas era que después de 8 años el equipo se retirara. Y efectivamente lo llevamos a rajatabla. Mi mujer fue concejala, a los 8 años se retiraron, entre otra gente. Y digamos que cuando nos salimos de ahí, dejamos que la inercia siguiera y nosotros, los que habíamos iniciado todo aquel movimiento, nos retiramos. Y a mí me costó mucho, ¿eh? O sea, me costó no retirarme, que me retiré encantado, sino que sacar aquello adelante fue muy duro. Sí, fue un compromiso muy duro. Me intentaron echar de la radio, me mandaban gente a mi casa, me entraban, me amenazaban, me destrozaban la casa por dentro y me dejaban mensajitos, seguían a mi familia, a mi mujer y a mi hijo cuando iban al cole y me rayaban y me apedreaban el coche, buzoneaban todo el pueblo con mi cara dentro de una diana. O sea, me hicieron había sitios donde yo no podía ir a comprar o no podía ir a tomar un café porque no me atendían, porque les amenazaban. O sea, fue muy gordo, ¿eh?
Yo tengo muchas cosas más que preguntar, pero no sé si abrir un poquito también, que se suelte el público y alguien quiera Mira, preguntar. una cosa que no me has preguntado y que sí me gusta sacarla a la Sí. luz, si no os importa, Héctor lo sabe, que es mi faceta literaria. La tengo aquí, Vale. faceta literaria. Yo sigo preguntando y si alguien quiere preguntar, que intervengan, ¿no? Claro, si erais pocos en la casa, digamos, erais pocos Juan Luis Cano, llega a la faceta literaria que empieza, por un lado, con libros Con goma espuma, sí. goma espuma, de humor, Sí. también libros de reportaje, ¿no? Dedicado Sí, a Curro Vázquez, sí. El mundo del toro, que es una de tus Sí. pasiones con el flamenco, y últimamente es ya la literatura. O sea, No, pero lo primero que yo publiqué solo fue una novela. sí, fue una novela, sí, fue Una tu novela primer que se llama libro. Incaíto y además como empecé yo a publicar es muy bonita, es una historia muy bonita, por eso la voy a contar porque para mí es muy emocionante, ¿no? Yo estudié periodismo porque a mí lo que me gustaba era escribir. Y contar historia. Y contar historia, pero a mí lo que de verdad me gustaba era escribir. Entonces, nunca me había atrevido a publicar, digamos, novela, una narrativa un poco ya más en serio. Había publicado con Guillermo cosas pues así muy de andar por casa, libros muy divertidos, piscineros, o sea, en los que tampoco tratábamos muy bien la narrativa, o sea, bueno, pues un poco así, cachondos y tal. Pero yo estaba escribiendo por aquel entonces, no me acuerdo ya qué año era, sería el año 98 o 99, por ahí. El 2000. 2000. Yo estaba escribiendo un libro que me pensaba autopublicar para regalar a mis amigos, a la familia. Y entonces vino al programa Dulce Chacón, que era una escritora maravillosa, brutal. Yo no la conocía, porque había ganado el premio Zorín con una revista, con una novela que se llamaba Cielos de barro. Sí. Y entonces, desde el primer momento, entre Dulce y yo hubo ahí un rollo, o sea, nos caímos Química. muy bien, hubo química. Y entonces, al acabar la entrevista, le dije, Dulce, te invito a tomar un café aquí en Nebraska, que era la cafetería que había debajo de la serie y tal. Le digo, vale. Entonces, estuvimos ahí hablando y le dije, oye, ¿a ti te importa que yo te mande un manuscrito que estoy haciendo y tal? Y me dijo, mira, no me lo mandes porque no me lo voy a leer. No tengo tiempo, me mandan 1000 cosas y no me las leo porque no puedo, no tengo tiempo, así que mira, no me lo mandes. Y le dije, mira, como yo soy muy pesado, le dije, me da igual, yo te lo voy a mandar. Así que yo te lo voy a mandar a la editorial y luego ya si lo quieres leer tú, ¿no? Total, que efectivamente, lo mandé a la editorial, que no me acuerdo cuál era. Parece que era Espasa Calpe. Ella estaba publicaba con Espasa y era lectora, jefa de lectora de Espasa Calpe. Puede ser Espasa, sí. Y se lo mandé allí. Pasó el tiempo, pero mucho tiempo, ¿eh? Y estábamos nosotros haciendo el programa desde Australia, desde Sydney, en los Juegos Olímpicos de Sydney. Y de repente, pues nada, yo llamaba a casa todos los días y me dice mi mujer, oye, ¿te ha llamado Dulce Chacón? Ah, coño. ¿Y qué quiere? Y dice, pues no sé, me ha dejado aquí su teléfono, que la llames. Total, que la llamé y me cogió el teléfono Miguel Ángel, su marido, con el que también luego hice una grandísima amistad. Y fue muy antipático. Tal. Hola, Dulce Chacón, por favor, ¿de parte de quién? Digo, mira, soy Juan Luis Cano, de Goma Espuma y tal. ¿Y tú qué quieres? Pero así, ¿eh? Y yo, mira, no lo sé, que me ha dicho ella que le llame, estoy en Australia, si no te importa. Tal. Dice, ya sé, tú eres el libro ese que la tiene encoñada. Me acuerdo además que la palabra fue esa, la tiene encoñada. Joder, y ya me puse un poco nervioso. Entonces ya me pasa a Dulce y me dice, mira, Juan Luis, estamos de mudanza. Y entonces, vaciando cajones, sentada en el suelo, ha aparecido en un cajón un sobre con tu novela. He empezado a leerlo y no he podido parar. Recuerdo que llevaba 80 páginas. Dice, y no he podido parar. Y te he llamado, porque claro, yo en la esta le puse mi teléfono y mi dirección. Y no he podido parar. Y entonces te he llamado para pedirte, por favor, que acabes porque necesito saber qué pasa. Y entonces, bueno, pues nada, me hizo una ilusión de la hostia y tal, y entonces al volver quedé con ella y entonces me dijo, mira, o sea, yo te ayudo, te busco editorial, te hago de madrina, te lo presento, pero por favor tú tienes que escribir y tienes que publicar esto. Y así fue. Fue mi madrina, me presentó el libro, me buscó editorial y entonces por eso empecé a escribir.
que además en mi despacho tengo la primera página, o sea, la portada del libro, el primer libro que me llegó a casa, la portada y el texto que leyó en la presentación Dulce, firmado por ella, lo tengo enmarcado en un cristal. Hombre, Y a partir de ahí ya empecé a publicar. Una gran madrina que además dio después título a un premio que ahora ha habido controversia porque la familia ha retirado por las cuestiones políticas, ¿no? Pero aquí tenemos un escritor malagueño, bueno, de Barcelona, amigo nuestro, Garriga Vela, que es premio Dulce Chacón de novela. Se sigue dando, ¿eh? Se va a seguir dando. Bueno, ahora no se sabe, ahora mismo está... No, se va a dar. Se va a dar, ¿no? Sí, se va a dar. Lo que pasa es que se va a entregar en Mérida, creo recordar, y las bases van a ser las que eran y tal, pero se va a seguir dando, porque yo sigo teniendo amistad con Inma, con la hermana. Exacto, Inmaculada. Y con los hijos. Y entonces, en esa dicotomía de la literatura, la ONG, el humor... Tú lo has dicho ahora, ¿no? Yo empecé periodismo porque quería escribir y contar historias. ¿Es tu apuesta ahora un poco como Juan Luis Cano, es decir, escribir? Porque hay mucha gente que tiene una trayectoria, que ya tienen una edad como la que tenemos, y que dice, mira, yo ahora lo que quiero es estar tranquilo y escribir porque es lo que realmente me da ahora... O sea, yo estar tranquilo no quiero. Sí, y no podrías tampoco. No podría. Además, mi mujer me dice, tú no te vas a jubilar. Yo no me quiero jubilar nunca. ¿Por qué? Pues porque, tío, a lo que me dedico yo, coño, yo entiendo que se jubile un taxista o un señor que trabaja en un banco o un señor que trabaja en un bar. Pero, tío, yo que me dedico a pensar y a hacer cosas, a inventarme cosas, ¿por qué me voy a jubilar? Entonces, no sé si exclusivamente, pero sí que veo mi futura vejez, aunque ya estoy inmerso, dedicado a escribir. Sí. Pero últimamente es lo que más hacen, ¿no? En cierto modo, ¿no? Sí. Está bastante lanzado, ¿no? La última ha sido Yo fui santa, ¿no? Sí, yo fui finalista. Sí, pero bueno, pero hago muchas cosas en medio. Y además, finalista de premios importantes, es decir, que tiene reconocimiento, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que tengo que reconocer que he tenido suerte. Todos los libros que he escrito han tenido una acogida buena y unos han vendido más que otros, pero la crítica y sí, me han tratado muy bien. O sea, he tenido... ¿Y tú crees Además, no se me ha tratado nunca como un escritor mediático, que eso es muy difícil, viniendo de los medios. Tú sabes que te iba a preguntar la literatura... Te iba a preguntar eso, porque el otro día entrevistaba a Aristo Mejide, que también tiene una carrera como novelista, también con algún premio, y siempre dice, lo que me gusta de los premios es que me lo dan por lo que escribo, no porque sea Risto Mejide, igual que en tu caso. ¿Sí? ¿Tú crees que...? Si me dices qué premios son, te lo digo. Sí. Bueno, tiene el premio Pasa de ensayo, tiene... ¿no? ¿Tiene se encarga. Premio, Esto lo borras luego. Lo borra. Los premios literarios, todos los premios literarios, esto nunca lo habré dicho yo, todos los premios literarios que dan las editoriales se encargan. Todos, claro. Yo dije una revista Mercurio, que tú la conocerías, y sé de eso. Se encargan. ¿Qué premios no se encargan? Los institucionales. ¿Por qué? Pues porque un ayuntamiento tiene tanto dinero dispuesto para dar un premio y le da igual que se venda o que no se venda. Así de claro. En todas las cosas no lo editan ellos. Luego no lo editan ellos, luego lo edita una editorial. O sea que esos son los premios que de verdad son premios que se otorgan porque sí. Porque los demás se encargan. O sea, si alguien cree que el Planeta es un premio, el Planeta o el Nadal, o sea, son premios que se encargan. Los premios menores no. O sea, los premios que te dan 1.000 euros no. Pero los premios importantes y gordos se encargan. Sí. Pero yo esto no lo he dicho, Bueno, ¿queréis alguna pregunta? Hombre, lo tenéis aquí. No vais a aprovechar para preguntarle, Héctor. Doy recetas de cocina también. ¿no? También doy recetas de cocina, No te voy a preguntar por el Atlético de Madrid, porque yo soy del Madrid y tenemos que callarnos. Es un día oscuro para los dos. Claro, no puede. Simeone en crisis. Todos tenemos que callar en esta ocasión. Sí, porque a vosotros colaron 4 el otro día, Sí. Ya. Y le han quitado el Balón de Oro. No te voy a preguntar por eso, pero lo que sí me llama un poco la atención es una persona con la trayectoria que tú tienes, con el peso que tú tienes, con los cada vez más, que tú tienes y con toda la historia y tal,
cómo no se están peleando directamente por decir, mira, presenta esto, sigue inventando formatos? ¿Es porque lo que te llega no te interesa nada, porque ya te conoces y sabes que te van a decir, presenta un biznoche que a ti no te interesa, porque realmente no te lo están diciendo, o porque tú ya estás muy acostumbrado a guisártelo y comértelo solo de hace tiempo? Mira, las ofertas que te vienen, para que te vengan ofertas, en estos momentos en los medios de comunicación hay un edadismo alucinante. Alucinante. Y luego también pasa una cosa, yo no me he movido en eso, en ese sector, no me he movido. Yo no tengo representante, o sea, tengo una representante, pero que es más para otros temas, para temas, pues eso, de una conferencia, de tal, pero yo no tengo una representante artística que me mueva en las teles, en las productoras, no la tengo. Y luego, en cuanto a formatos, que tengo, ¿tú quieres formatos? Tengo 2 maletas de formatos, no vendo ni uno. ¿Por qué? Pues porque esto está montado de la siguiente manera. Hablo de los formatos de televisión, series de ficción para las plataformas, ese tipo de cosas, ¿no? Esto es como una cena. El mercado audiovisual es una cena, a la que están invitados una serie de productoras. Son los invitados a la cena, que son 50. Esos son los que cenan. Cuando esos han terminado de cenar, vienen otras 100 productoras que son las que van a comer las sobras de lo que han dejado las 50 invitadas y son 100. Luego hay unas 150 que son los que van a la basura. Cuando han tirado ya lo que ha sobrado, ya han recogido la mesa, rebuscan en la basura. Y luego hay 300 que están en la puerta del restaurante pidiendo limosna. Si no estás en esos, no colocas una mierda. Ya puedes tener la mejor idea del mundo, que no te la van a comprar. A mí me recibe todo el mundo, eso es verdad, ¿eh? Yo llamo a una puerta y me reciben y me tratan con educación, y además cuando me abren una puerta me dicen, no, hombre, maestro, digo, este no me compra nada, seguro. Sí, cuando te dicen maestro... Maestro chungo. Entonces tuve el atrevimiento de intentar colar alguna cosa en un momento determinado, hasta me di cuenta que era absurdo, porque es que no lo iba a hacer. Pero, mira tú por dónde, hace 3 años conseguí vender una serie a HBO. Y me tiré currando en la serie con Javi Fesser, con el hermano de Guillermo, de mi compi, pues 1 año y pico. Todo firmado, todos los guiones escritos, ya habíamos empezado a hacer el diseño de decorados, las localizaciones, la hostia. Y de repente HBO lo compra Discovery Max y tiran para atrás todas las producciones. Y a tomar por culo. Te voy a preguntar por eso que acabas de decir ahora mismo, pero antes, al hilo de lo que te ha preguntado Héctor, tú eres un hombre de radio, yo trabajo también muchos años en la radio, somos oyentes de radio. ¿Tú no tienes la sensación que, como bien has explicado, quitando la primera mesa de los grandes comensales, la radio en general está muy banalizada? Yo escucho mucho la radio, SER, Radio Nacional, y escucho mucho jajajaja, jijijiji. La veo como muy descosida, la veo muy frívola, la veo muy infantilizada, casi como la sociedad, casi incluso te diría idiotizada. Bueno, es que yo creo que los medios de comunicación, a raíz de la aparición de las redes sociales y de Internet, básicamente, pero de las redes sociales y de los canales como YouTube y tal, eso es un tsunami que pasa por encima. Y claro, claro que influye, pero no solamente en la radio, en la tele, en la prensa, porque eso de la prensa escrita es una redundancia, o sea, la prensa siempre es escrita. Sí. O sea, en la radio, en la televisión, en los medios, en la literatura, o sea, ya ni siquiera se escribe como se escribía. O sea, tú ahora vas con un original a una editorial y primero lo que te dicen es que tienes que dividir el texto en capítulos, aunque tú no lo hayas pensado en capítulos. Y cuantos más cortos, mejor. Luego, premian el que escribas con frases cortas. Y cada página tiene que pasar algo. Esto es lo que vende. Esto es lo que vende.
Y luego hace muchísimo daño el algoritmo. Exacto. El algoritmo hace muchísimo daño. Entonces, bueno, pues ahora yo creo que estamos en un periodo muy imprevisible, porque no sabemos realmente en qué va a desembocar toda esta marea tecnológica que nos está llegando. Y además tiene difícil adaptación, porque los cambios son tan rápidos que no dan tiempo a que la sociedad en general se adapte. Antes venía la revolución industrial. Pues, tío, se inventaba la locomotora. Bueno, pues entre que se inventa la locomotora y que se ponen en funcionamiento por el mundo los trenes, hay un espacio de tiempo en el que la gente se va adaptando. Cuando llega el coche, bueno, pues el coche llega, pero hasta que el coche se implanta en la sociedad a nivel general, la gente de los carros tiene tiempo para ir adaptándose. Ahora no. Ahora no. Mira, el otro día estuve cenando con gente y tal, y entre ellos estaba el responsable de inteligencia artificial de Radio Televisión Española. Y me dijo que salen alrededor de 3.000 nuevas aplicaciones de inteligencia artificial diariamente. Diariamente. O sea, lo que la semana pasada era la revolución, Sí, a la semana, ya es obsoleto. O sea, eso no hay quien lo aguante. Ese cambio tan brutal no hay quien lo aguante. Es acojonante. Sí, ese es el cambio de paradigma que viene, ¿no? Yo antes de terminar quería preguntarte por lo que tú has dicho de la serie, ¿no?, de HBO, que es una de las preguntas también que tenía aquí, que otra de tus facetas de hombre emprendedor, la maleta azul, ¿no?, que sí. Tiene que ver un poco también, ¿no? Bueno, cuando he dicho lo de, claro, cuando he dicho lo de intentar vender formatos y tal, yo hace unos añitos monté una productora que seguimos, Sí, lo sé, que se llama La Maleta Azul, con un antiguo compañero de la cadena SER y con... Claro, ¿no? No. ¿No? Bueno, claro, Sí. está también, pero Sí. bueno, estaba, ya no. Ya no. Fernando Bonsoms, que era el responsable de publicidad de Prisa Radio. De Prisa Radio. Y con Rafa Pola, que era el vicepresidente del grupo Publicis. Y lo montamos, pues eso, con la idea de hacer publicidad, branded content, de vender algún formato a alguna televisión, alguna tal. Y entonces funcionamos muy bien en todo eso, en lo que es branded content, hacer cositas así pequeñas, producciones chiquititas, pero en lo de colocar un formato grande, olvídate. Pelotazo. Bueno, hemos empezado con flamenco, hemos ido en esa maleta azul abierta metiendo casi el ajuar Juan Luis Cano, llevamos casi hora y media. ¿A la hora y media llevamos ya? Hora y media casi Joder. hablando. Y entonces yo creo que si hemos empezado con flamenco, él que es un hombre de flamenco y que ahora sí que está sentado, aunque no sea una silla de Danea, le voy a pedir que además de que le dé un aplauso, que os despida pues con el palo que tú quieras. Pero si estoy, ¿no habéis visto que estoy ronco? ¿No Arráncate y si no abróchalo. puedo. Si no puedo, tengo Como aquí decía una Camarón, carrasperilla. no puedo. No, pero es verdad que tengo, desde hace ya un par de meses, desde este verano, tengo como una peliculilla ahí de mucosidad constante que no me impide. Luego te explico lo bueno que hay para eso. ¿Sí? ¿Y por qué tienes eso? ¿Y por qué es? Porque es un problema de las cuerdas vocales, posiblemente tenga algún tipo de pólipo pequeño, que deberías de mirártelo, ¿Sí? Y hay una serie de ejercicios. No, en serio. Si tienes una tela... No, te lo digo. Luego te lo explico. Le estoy cogiendo un asco. Luego te lo explico. Bueno, Pero pues sí. Bueno, yo lo intento. ¿Canto algo? Venga, claro, un cierre A ver, por cante, ¿no? ¿por qué palo queréis? ¿Qué estilo? Ya que estamos en Málaga, en el Fandango. Café Chinita. Eso, venga. ¿Fandango de Huelva o un fandango libre? Venga. ¿De Huelva? Joder. Pues no, pues te voy a cantar uno libre. Con telilla. Ahí, a ver. Ay, lo digo y no puede ser. Lo pienso de noche y día.
Lo pienso y no puede ser. Nuestro amor es fantasía y es un globo de papel. Ay, de la feria en la vía. ¡Ole! Bueno, vale, venga, vale. Si insistí. Pero vamos que estoy fatal. La telilla, venga. A ver. Ay. Luego además sin guitarra que te dé el tono me puedo empezar por aquí. A ver. Por ti me olvidé de Dios. Mira qué gloria más grande yo perdí. Por ti me olvidé de Dios. Y ahora me estoy quedando sin gloria, sin Dios, hoy sin ti. Por ti me olvidé de Dios.